¿cómo, en qué momento pierde la sal su sabor? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero uno lee eso y dice, sí, qué lindo lo que dijo el Señor, ¿verdad? Pero, ¿en qué momento pierde la sal su sabor? O sea, ¿cuándo pierde la sal su sabor? Cuando deja de existir, ¿verdad? O sea, porque si tú pones unos granitos de sal en tu boca y cuando ya no es salado es porque ya no hay sal, o sea, se desapareció la sal. Entonces, ¿cómo puede ser que la sal sea útil solamente para ser echada a la calle y ser pisoteada por los hombres si ya no existe? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús con eso, verdad? Entonces, esta información que les voy a dar no les va a cambiar la vida ni nada de eso, pero nos ayuda a entender un poquito a qué se está refiriendo el Señor cuando sabemos que culturalmente hablando en aquella época, ¿verdad? En la época en que el Señor Jesús está hablando, ellos no usaban saleros como lo que nosotros usamos, ¿verdad? Saleritos, o tampoco guardaban la sal en trastecillos ahí granuladita para echarle a la comida. Ellos no hacían uso de esa sal. Eso se pregunta, ¿cómo? Entonces salaban la comida en aquella época. Entonces, cuando uno empieza a investigar cosas como esas del día a día, cosas de la rutina diaria, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta que la sal la obtenían del Mar Muerto en la época del Señor Jesús en la tierra de Israel. Y lo que hacían era traer rocas de sal del Mar Muerto. Se traen rocas. Y entonces cada casa tenía una roca, ¿verdad? Y lo que hacían era astillar la roquita hasta que saliera la sal que necesitaban. Y se guardaba. Cada cocina tenía su roca de sal. Pero ¿qué es lo que pasaba? Al pasar el tiempo, esta roca resulta que era una piedra que estaba rodeada de sal. Entonces, hasta el momento, cuando ya no había más sal que astillar, entonces lo único que quedaba era una piedra. Y pues todos nosotros sabemos a qué sabe una piedra. O sea, no sabía nada, es una piedra. No sabía nada. Entonces, cuando ya la piedra no tiene sabor, entonces ¿para qué sirve? Para ser tirada a la calle y ser pisoteada por los hombres. Entonces, cosas como estas, que como les digo, eso no es una información que me cambió la vida, ya no, obviamente no, pero uno lee eso, ok, eso se refiere. Entonces, información cultural como esta les va a ayudar mucho a darle más claridad, color a ciertos pasajes que a veces uno se queda como, no sé si no entendí, ¿no? Entonces, eso es muy, muy útil. En el contexto cultural, histórico-cultural, tenemos que tener cuidado de ser lo más, ¿cómo se puede decir? Exhaustivos que podamos. O sea, con esto no quiero poner una presión en ustedes, en que se tengan que volver expertos, estudiosos. No, pero sí quería animarlos a que hagamos un esfuerzo extra de buscar lo más que podamos. Y si ya no encontramos más, vamos a estar bien. Pero ustedes pueden saber que por lo menos hicieron lo mejor que pudieron buscando, investigando y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si no hacemos esto, podemos caer en riesgos de interpretar la Biblia de una manera dogmática cuando la Biblia no quiere que seamos dogmáticos. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, donde un mal, entendimiento del contexto histórico-cultural puede traer problemas de enseñanza y que puede dogmatizar, incluso dividir a la iglesia, solo por no tener en cuenta el contexto. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes tal vez estarán conscientes de ese pasaje que está en Deuteronomio 22:5. ¿Alguno de ustedes se lo acuerdan? ¿No es el versículo de vida de nadie? ¿No? ¿Alguien lo puede encontrar y leer por ahí? Proverbio 22:5. Proverbios o Deuteronomio. Deuteronomio 22. ¿Qué dice por ahí? Esta vez sí le podemos dar la oportunidad a los que están conectados en Zoom porque sí tenemos bocina hoy. Entonces, si alguien se anima de los que están ahí. Dice, Dale. no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto haga. Ok, entonces no vestirá el hombre ropa de mujer y la mujer ropa de hombre, ¿no? Entonces, es claro, ¿verdad? Y entonces eso ha hecho que muchas iglesias o denominaciones, ¿verdad?, digan que una mujer no puede usar pantalón, por ejemplo, porque el pantalón es ropa de hombre. Y cosas como esas, pero realmente se está refiriendo a eso.
sea, ¿es ese el corazón o el propósito mayor de ese pasaje? Esa es la pregunta que uno quisiera hacerse. Y entonces, otra vez, el contexto histórico-cultural nos ayuda a entender mucho. Porque si nos ponemos a pensar cómo se vestían en esa época, o sea, cómo se vestían los hombres y cómo se vestían las mujeres en aquella época, y nos damos cuenta que nadie usaba pantalón, ¿verdad? Todos hacían uso de túnicas, pero las mujeres usaban túnicas hasta los tobillos, mientras que los hombres usaban túnicas hasta sobre la rodilla. Y la razón por la cual los hombres usaban túnicas sobre la rodilla era porque su trabajo suele ser más físico, ¿verdad? Hay que cargar cosas, levantar, agacharse y todas estas cosas. Mientras que culturalmente hablando estamos diciendo que las mujeres estaban más en casa y estaban haciendo las labores del hogar. Entonces, por esa razón, las mujeres usaban una túnica más larga y los hombres una más corta. Esa es la razón. Entonces, ¿qué es lo que básicamente está diciendo? Está diciendo que las mujeres no deben usar túnica de hombre, ¿verdad? Entonces, no es un asunto contra el pantalón. Entonces, vamos a entender, ya empezamos diciendo, es claro que el punto de aquí, el enfoque del autor de Moisés no es el pantalón. Entonces, ¿cuál es el enfoque de Moisés realmente? ¿Qué es lo que, obviamente, no solo Moisés, sino que él está aquí escribiendo la ley, es lo que Dios le dio a escribir. Entonces, él es el gran profeta de la nación de Israel. Entonces, ¿qué es lo que realmente Dios está tratando de darle a entender al pueblo de Israel? Y es otra vez, y algo que en nuestros días es tan controversial decirlo, pero lo que el Señor está diciendo es que debe haber una distinción entre hombre y mujer. Eso es básicamente lo que está diciendo. Entonces, los hombres deben ser diferentes a las mujeres, o sea, y que son diferentes a las mujeres, y que por eso un hombre no debe identificarse como mujer y una mujer como hombre. Eso es básicamente lo que está diciendo ahí. Entonces, ese es el énfasis. Más allá de qué prenda de vestir en sí es la que se está atacando, algo así, no sé si me voy a entender. Entonces, cosas como esta nos ayudan a entender mucho mejor el contexto y nos ayuda a evitar hacer unas aseveraciones dogmáticas que la Biblia no está haciendo. Como decirle a una mujer que tiene pantalón, usted está en pecado, ¿verdad? Y tiene que arrepentirse. Y esas son esas cosas que nuestra cultura y nuestra época dice. Pero ¿por qué una mujer que se pone un pantalón va a estar en pecado? No, la Biblia dice. Pero eso pareciera estar como en contravía de otras cosas que la Biblia también dice. Entonces se queda uno como... ¿Me voy a entender? Entonces, el hacer caso omiso del contexto nos puede meter en problemas de este contexto histórico-cultural. Continuemos entonces al otro. Y hablemos de este y luego vamos a tocar algunos ejemplos del otro contexto. El contexto escritural, entonces, nos referimos a aquello que está con el texto, pero nos estamos obviamente refiriendo al texto escrito, ¿verdad? Al pasaje. Entonces nos estamos refiriendo a aquello que está rodeando el pasaje en términos de lo que está literalmente escrito ahí. No sé si me voy a entender. Entonces, cuando hablamos del contexto escritural, nos vamos a referir a tres niveles de ese contexto escritural. A ver si lo logro explicar correctamente. El contexto escritural lo podemos ver en tres niveles. La Biblia esa palabra está de moda, ¿verdad? La Biblia es una sola narrativa, ¿verdad? Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis hay una historia, hay una línea histórica. Entonces, lo que queremos saber es el pasaje que estamos estudiando, ¿en qué parte de esa línea de salvación está? ¿A qué me refiero? ¿Es Antiguo o Nuevo Testamento? ¿Es Antiguo Pacto o es Nuevo Pacto? Eso hace mucho la diferencia. Entonces, en esa línea histórica, en esa narrativa de la Biblia, el primer nivel es en qué lugar de la historia de salvación está. ¿Okay? ¿Saben ustedes qué significa la palabra testamento? Porque la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Pero a veces olvidamos que la palabra testamento ahí literalmente se refiere a un pacto o un contrato. Eso es lo que significa la palabra. Entonces podríamos decir que el Antiguo Testamento reúne toda la historia que es de parte del Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento nos habla de lo que es el Nuevo Pacto, ¿verdad? Entonces ese pasaje que estoy estudiando, ese es nuestro primer nivel. ¿En qué parte de la historia de salvación está? ¿Se escribe antes de la muerte de Cristo o después de la muerte de Cristo?
se escribe bajo el pacto de Moisés o incluso antes del pacto de Moisés. Es decir, yo aquí no me quiero meter en asuntos dispensacionalistas ni nada, pero tal vez o en el pacto de Noé, por ejemplo, o en el pacto de Adán. Yo no soy muy de esa, yo no soy un dispensacionalista clásico, pero si no saben qué significa eso, no se preocupen, no tiene ningún valor. Pero, ¿en qué momento está? ¿A quién se lo está diciendo? O sea, ¿en qué parte de la historia de salvación es? Sí soy dispensacionalista, pero no clásico. Pero bueno, por si algunos están preguntando. Es muy importante saberlo. Esto que está aquí en este momento es antes de que Jesús muera en la cruz. Porque cuando Cristo muere en la cruz todo cambia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo cambia, todo es diferente, es un nuevo pacto. Entonces, ¿es antes o después? Eso es muy importante. El segundo nivel es en qué momento de la historia de Israel se está escribiendo. Y cuando hablo de Israel, pongamos Israel/iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿en qué momento de la historia de Israel o de la iglesia se está escribiendo? Ese es un pasaje que se está escribiendo antes de que Israel sea nación. O se escribe cuando Israel ya es nación, pero está en el desierto, ¿verdad? Dando vueltas, deambulando en el desierto. O es cuando Israel ya tiene posesión de la tierra prometida. O es cuando Israel está en el exilio en Babilonia. O me voy a entender en qué parte de la historia de Israel o de la iglesia. Es cuando la iglesia se acaba de formar. Es cuando la iglesia ya se extiende hacia nuevos territorios del nuevo evangelismo, la nueva explosión de evangelismo. ¿En qué momento? ¿Me voy a entender? Entonces ese es nuestro segundo nivel de escritural. Y el tercer nivel es el inmediato. Es decir, en ese pasaje que estoy leyendo, ¿qué dice antes y qué dice después? Ese es tal vez el más básico que uno debería tener en cuenta, ¿verdad? ¿Qué dice antes de esto que estoy leyendo y qué dice unos pasajes después de lo que estoy leyendo? Porque así nos ahorramos tantos problemas. ¿Se acuerdan el ejemplo que usábamos que nos ayudaba José? José nos ayudaba a leer la semana pasada Deuteronomio 6. Dale, confundí Deuteronomio, Proverbio 6. ¿Se acuerdan? Ese es un caso clásico. Por no leer los pasajes anteriores o los pasajes posteriores, cometo el error de identificar algo que no corresponde a la realidad. Entonces, esos son nuestros tres niveles de contexto escritural. ¿En qué momento de la narrativa de salvación está? ¿En qué momento de la narrativa de la historia de Israel/iglesia está? Y en el tiempo inmediato, ¿verdad? En este pasaje, ¿qué dice antes? ¿Qué dice después? Entonces, eso es básico poder saber. Entonces, les voy a dar, por ejemplo, unos ejemplos que nos encontramos ¿qué errores podemos cometer al olvidar este contexto escritural? Entonces, por ejemplo, si yo tomo Filipenses 4:13, el famosísimo Filipenses 4:13, ¿verdad? Y en los ministerios de deportes debe hacerse bastante, ¿verdad? De hecho, bueno, después les cuento una historia, pero Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una verdad que Dios nos da en su palabra, que nos llena de ánimo, que nos fortalece, ¿verdad? Pero tenemos que entenderla bien. Entonces, como les decía, algunas personas están tal vez haciendo ejercicio y dicen que ya no puedo, ya no puedo. Dale, hombre, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, que todo. Usted no tiene fe. Y uno, pero y entonces hay personas que usan ese pasaje así. Lo he visto y lo he experimentado en mi propia vida. Hay personas que me han dicho eso. Y pues que no puedo más. Pero, entonces, eso está mal usado ese pasaje. Pero les voy a poner el ejemplo de alguien que usó muy mal este pasaje. Y es una señora que se llamaba Mary Baker Eddy. Y esta señora fundó una secta que se llama la Ciencia Cristiana. Gracias a Dios la Ciencia Cristiana ya viene, de hecho, casi nos conoce ya, gracias a Dios. Pero básicamente la idea de ella, de la secta, era la iglesia del Cristo científico, se llamaba así. No. Pero científico ellos decían que era en cuanto al conocimiento, ¿verdad? Entonces dice que se basó en ese pasaje y ese versículo lo sacó de contexto, diciendo que la Biblia dice claramente que todos los cristianos podemos hacerlo todo
en Cristo que nos fortalece. Entonces ella enseñaba que realmente, por ejemplo, el dolor no existe, el dolor está en la mente, y eso es una combinación con algo metafísico de las creencias del Oriente. Pero que entonces como tú como cristiano podías sanarte a ti mismo, tú como cristiano podías hacer cosas magníficas, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces ese era su versículo de batalla, y a través de ese versículo desarrolló una secta básicamente, donde le enseñaban a los cristianos que ellos eran capaces de hacer todo lo que quisieran. Es porque el texto decía eso, pero obviamente, ¿de qué está hablando el texto? Cuando leemos Filipenses 4, ¿de qué está hablando? ¿Verdad? Filipenses 4, pues toda la carta de Filipenses es la carta del gozo, y Pablo está dando gracias a Dios por la vida de los filipenses. Y en el capítulo 4 está diciendo que ellos han sido tan lindos con él, que le han dado cosas, ofrendas, ¿verdad? Y que él le pide al Señor que en todo lo que ellos le han dado a él, y si les hace falta, que el Señor les abunde más por su generosidad con él, pero que él realmente no quisiera él no está buscando pedirles, porque él ha aprendido a estar bien, en abundancia y en escasez, en dificultad, y que en todo ha sido enseñado, y porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y ese es el punto que él está tratando de tocar ahí. O sea, que en cualquier situación Dios es el que lo sostiene, Cristo es el que lo sostiene. Entonces es tan diferente, ¿verdad? Ahí no está diciendo que el cristiano pueda volar o cosas así. No, ahí está diciendo que en cualquier situación, por más difícil o por más cómoda que sea, Cristo debe ser tu sustento. Entonces eso es muy importante. Otro ejemplo, por ejemplo, les voy a decir otro, muy interesante. Y me siento mal usar pero ya van a ver por qué. Pero créanme que no lo hago con ninguna mala intención, porque ya estaba escrito aquí, está aquí en mis notas, o sea que no es personal ni nada de eso. Pero es un error que cometen los pastores cristianos mucho, y que yo he cometido también en algún momento, ¿verdad? Y lo cometen mucho, y ustedes tal vez podrán pensar de alguien que lo acaba de cometer ayer, ¿verdad? Pero lo cometemos los cristianos sin mala intención, ¿verdad? No es mala intención, y lo que estamos diciendo no es incorrecto, es cierto, pero es una mala interpretación del texto. No sé si me voy a entender. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? El pasaje que estoy citando es cuando los pastores a veces llegan a la reunión de oración y solo llega uno o dos hermanitos, ¿verdad? Y dicen, ay, hermanos, qué pesar que no hay nadie aquí, muy pocos somos. Pero no se preocupen, hermanos, porque donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor con ellos, ¿verdad? Y entonces decimos esto, y es cierto, o sea, ¿estamos diciendo mentiras? No estamos diciendo mentiras. Claro que así es, donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. Pero eso trae una pregunta, no sé si a ustedes les trae esa misma pregunta que a mí me la hicieron una vez, un niño muy bien intencionado, con una muy buena capacidad intelectual. Me dice, pero pastor, entonces cuando hay una sola persona, el Señor no está ahí. Y es una buena pregunta, es una pregunta muy válida. Claro que el Señor también está ahí cuando hay una sola persona. Entonces, ¿por qué Dios dice que solo cuando hay 2 o 3 el Señor está ahí? Esta es la razón. Si ustedes y nosotros pusiéramos cuidado al contexto escritural donde está ese pasaje, y ese pasaje está en Mateo 18, ustedes lo pueden leer después en casa. Mateo 18:20 dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué tal si leyéramos el capítulo 18 completo antes de llegar a ese versículo 20, y nos daríamos cuenta de qué es lo que realmente está hablando? Ese pasaje en Mateo 18 está hablando de cuando Pedro viene y le dice al Señor, Señor, ¿verdad que solo hay que perdonar 7 veces? Y el Señor le dice, no, te digo que esas 70 veces, 7 hay que perdonar. Y entonces el Señor continúa, pero contándoles la historia de un rey que perdonó a alguien que debía mucho dinero, ¿verdad? Y cuando este salió a la calle se encontró con otro que le debía muy poco dinero y no lo quiso perdonar, sino que lo manda a la casa, y el rey lo manda a llamar y le dice, ¿por qué no lo perdonaste cuando yo te perdoné? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Inmediatamente en el versículo 15 él empieza a decir, así que cuando alguien tenga algo en contra de ustedes, llámenle aparte, hablen con él, y si les escuchan, ganan a un amigo, pero si no les escuchan, llama a un testigo, ¿verdad? Y si los escuchan, entonces han ganado a un amigo, pero si no los escuchan, entonces llévenlo el asunto a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, declárenlo gentil. Y ahí es donde procede a decir,
Porque donde 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. ¿Qué está diciendo? Cuando hay reconciliación, cuando hay perdón entre las dos partes, el Señor está ahí, ¿verdad? Y después dice otro pasaje mal usado. Inmediatamente después usa, ay, ya me dio frío. Otro pasaje mal usado, ¿cuál es? El que está inmediatamente después. Porque todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo, ¿verdad? Y todo lo que sea desatado en la tierra será desatado en el cielo. Y entonces, ¿qué significa eso? El perdón y la reconciliación tiene un impacto celestial también, ¿bien? Si lo leyéramos en nuestro contexto escritural, no nos haríamos bolas tratando de entender esa, o no usaríamos mal esos pasajes, ¿ok? Entonces esos son simplemente algunos ejemplos que yo quería que ustedes tuvieran en cuenta para darle importancia al contexto, ya sea histórico, cultural o escritural. Solo quiero darles un ejemplo más de un peligro o de un error que se ha cometido también al no tener en cuenta el contexto escritural, histórico-cultural, y avanzamos. ¿Okay? El último ejemplo que quería tocar es el de 1 Corintios capítulo 11. No vamos a leerlo ahorita todo completo, obviamente, pero es otro pasaje que se ha prestado para malas interpretaciones. 1 Corintios 11 habla acerca de lo muy parecido a lo que hablamos de Deuteronomio 22, ¿sí? Y es el punto de que las mujeres no pueden cortarse el cabello, ¿verdad? Entonces la Biblia dice eso. Uno lee 1 Corintios 11, dice que la Biblia nos enseña a través de Pablo que las mujeres no deben cortarse el cabello. Entonces uno dice que realmente es así, ¿cómo se interpreta realmente esto? Entonces ahí es donde el contexto histórico cultural es tan útil. ¿Se acuerdan qué es lo que queremos ver en el contexto histórico cultural? ¿Quién está escribiendo? Pablo. ¿Quién es el autor de ese texto ahí físico? Pablo. ¿A quién le está escribiendo? A los corintios, ¿verdad? Entonces, los corintios. ¿Quiénes son los corintios? Son los habitantes de la ciudad de Corinto. Entonces averiguemos un poquito acerca de cómo es la ciudad de Corinto, ¿verdad? ¿Qué podemos investigar acerca de la ciudad de Corinto? Y resulta que la ciudad de Corinto era una ciudad totalmente perversa, inmoral, en un mundo donde la inmoralidad era la ley. Corinto era considerada inmoral. O sea, noten ustedes lo que quiere decir, imagínense. Es como decir que entre un grupo de ladrones a uno lo consideren peligroso por ratero. Wow, ¿verdad? Entonces, en un mundo totalmente inmoral como los griegos y los romanos, Corinto era considerada Las Vegas de esa época, ¿verdad? La ciudad pecada de la época. Ese era Corinto. Y lo que más caracterizaba a Corinto era la adoración que se le daba a la diosa Afrodita o a la diosa Venus. Y entonces tenían un templo de la diosa Afrodita, donde los que hacían los sacrificios y los ritos ceremoniales no eran sacerdotes hombres, sino sacerdotisas mujeres. Y los ritos que se daban eran a través de sacrificios de inmoralidad sexual, es decir, los hombres iban a ofrecer sus ofrendas a través de actividades inmorales sexuales con estas mujeres. Esa era la forma en que adoraban a esta diosa, ¿verdad? Hasta el punto de que en esa época era común que los hombres tuvieran 3 mujeres, ¿verdad? Y una de esas mujeres comúnmente o culturalmente aceptadas era la sacerdotisa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaba? Entre una sacerdotisa tuviera más personas o más hombres viniendo a ella para adorar a esta diosa, pues ella ganaba en rango, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían estas sacerdotisas? Se rapaban el cabello y usaban pelucas llamativas, y esa era la forma en que ellos atraían a estas personas, ¿no me entienden? Entonces, ¿por qué Pablo le está diciendo a las mujeres cristianas de Corinto? Les está diciendo, ustedes son libres en Cristo, pero por favor, no se corten el pelo, porque ustedes leen el pasaje, es clarito, porque van a traer vergüenza a sus esposos. Van a traer vergüenza a sus esposos. El texto lo deja clarísimo. Y le dice, y si se lo cortan, pónganse un velo. Y no se refiere a un velito así chiquito, así como para ir a la iglesia en la misa ni nada. No. Se refiere a pónganse una cobertura, ¿verdad?, en la cabeza, para que no sea tan notorio a las personas. ¿Pero por qué? ¿Porque es pecado cortarse el pelo? No, porque traes vergüenza a tu esposo. Y en el mismo texto habla acerca de los hombres que no deben dejarse cortar el pelo, deben dejarse crecer el pelo,
pero por las mismas razones, ¿verdad? Porque también dentro de esas mismas adoraciones, en esos lugares inmorales, había hombres que se hacían pasar por mujeres. ¿Me van a entender? Entonces, ese es el asunto ahí. El punto del texto no es el pelo, otra vez, ni son los pantalones. ¿Me van a entender? Ahí es donde los cristianos cometemos un error cuando nos enfocamos en esas cosas y olvidamos el contexto. Recuerden, ¿cuál es el punto principal? ¿Por qué le damos tanta importancia al texto? Esta es la razón. Porque el texto significa lo que el autor original quería que significara. ¿Vean? Esa es la razón. Entonces, al estudiar el contexto queremos ir lo más cercano a la motivación y a la intención original del texto. Y de esa manera vamos a tener una interpretación más sana y vamos a saber cómo aplicarlo de una manera mucho más sana. Ok, entonces, ahora sí, escuchemos las versículos. Algunos de ustedes, la tarea era sencillísima, ¿verdad? Era pensar en el versículo. Un versículo de vida podría ser el versículo de vida que en este momento es ese versículo, ese pasaje de vida que es el que más el Señor está usando en sus vidas para animarles, para hablarles, para no sé. O tal vez es un pasaje de esos que han venido en sus vidas y que los ha marcado a través de los años, ¿verdad? Pero quería que escogieran uno. Entonces, me gustaría escuchar a algunos de ustedes qué versículos son. ¿Tienen alguno? ¿Les gustaría? Igual todos los que están en Zoom también pueden participar. ¿Alguien tiene un versículo que quisiera compartir con los demás? ¿Alguien? Sí. Richard. Isaías 46, 10. ¿Qué dice? Dale. Queremos escucharnos. Lo voy a tratar de leer en español también. Dale. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Gracias. Muy bien, me gusta. Bueno, todos me van a gustar. Pero sí, está chévere. ¿Algún otro quisiera compartir algo mientras escuchamos? Mío, porque tienen los mismos números. Eso es lo que es Salmos 46, 10. Ajá. Alto, reconozcan que yo soy Dios, las naciones me exaltan, la tierra me enaltece. Wow. Y el 11, con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Señor de Jacob, el Dios de Jacob. Chévere. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Yo Dime, tía. Isaías 41:10 que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de la justicia. Muy importante, sí. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? No sean tímidos. Dime, ¿quién habla por ahí? Ale, dime. Es Salmos 19:14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Wow, muy chévere, gracias. Salmo 119. Buen capítulo también. ¿Alguien más? 19. 19, 14. Gracias. Gracias, Ale. Start en inglés. Dale. Psalm 103. 103. Verse 3. Oh, 103. Salmo 103. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Me encanta. ¿Alguien más? Nubia, por favor, compártenos. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. El que no llegue hoy a ver la puerta. Muy chévere. Gracias. Ese versículo es muy lindo también. ¿Alguien más que quisiera compartir? Pamela y Vicky. Pamela y Vicky y luego Melvis. El mío es el Salmo 25:4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Wow, está buenísimo, me gusta. ¿Pamela? Yo, Filipenses 1:6.
Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer la buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Chévere, chévere, chévere. Gracias. Es una promesa. Así es. Melvis y Esperanza. Con Salmo 37, del 3 al 11. Wow. Por todo eso no me necesita el 11. Está bien, está bien. Léenos el 4. ¿Lo leo? Lee solo el versículo 4. ¿Le leo el 4? Ok, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gracias, gracias. ¿Y quién más había levantado? Esperanza había levantado su mano y Raquel también la levantó ahorita. Es primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien, muy bien. Y Raquel, y después alguien más aquí y continuamos. Salmo 31:7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en la angustia. Muy bien, súper, gracias. ¿Alguien de aquí, de las primeras filas, tal vez? Doria. Yo tengo dos. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y tengo 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Muy bien, gracias, sí, súper. Ok, entonces, ya todos tienen, aunque no las dijeron, yo sé que las tienen por ahí, tienen su versículo. Entonces, ¿ya saben cuál es la tarea para la próxima semana? Ya saben. No la sé. Traer otra. Ok, entonces, cada uno con su versículo para la próxima semana. La idea es que traten de hacer lo mejor que puedan dentro de esta semana, investigando en internet, revisando por ahí, ¿verdad? Lo mejor que puedan encontrar. Los 4 aspectos. ¿Se acuerdan de los 4 aspectos? El primero es cuál es el idioma original. 2, cuál es el género literario en que su versículo está. 3, el contexto histórico-cultural. Ahí les di las claves, quién es el autor, a quién se le escribe y qué está pasando históricamente, qué puedo averiguar de la cultura en la que está. Y número 4 es el contexto escritural. ¿En qué parte de la historia de la salvación está? ¿En qué parte de la historia de Israel o de la iglesia está? Y por último, el contexto inmediato, que dice antes, que dice después. Les pongo algo clave. Para los que tienen salmos, los salmos el libro de los salmos es un libro que es una compilación de canciones. Entonces, no necesariamente el Salmo 32 tiene que ver con el 33. ¿Me hago entender? Entonces, en ese caso, en el caso de los salmos, ojo que se ponen solo los salmos, ¿verdad? El contexto escritural inmediato es el salmo completo, ¿verdad? No tienen que ir al anterior o al posterior porque no necesariamente tienen que ver el uno con el otro. ¿Ok? Ese es en la cuestión de salmos. En los demás, sí les recomiendo que lean un capítulo antes, un capítulo después, por lo menos. Si es un libro pequeño, por ejemplo el de Primera de Juan, que nos dio Esperanza, les recomendaría que no les haría daño leer toda la carta de Primera de Juan. Estamos hablando de 5 capítulos que no les va a tomar mucho tiempo, pero en este caso creo que sería muy útil leer toda la carta. O libros pequeños, si alguno de ustedes tal vez tiene un versículo en uno de los profetas menores, que sería raro, pues tal vez alguien lo tiene, ¿verdad? Es leer todo el capítulo, ¿verdad? En el caso de Isaías, pues obviamente leer todos 66 capítulos de Isaías, pues va a ser un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos 2 o 3 capítulos antes, después, para poder entender un poquito de qué está hablando y quién está hablando en cada caso y todo. Ok, entonces esa es la tarea para la próxima semana. ¿Están listos? Ustedes ya saben qué vamos a hacer con ese versículo, ¿verdad? Ya se imaginan qué es lo que vamos a hacer con ese versículo en las próximas semanas. Ok, entonces, ¿preguntas o avanzamos? ¿Hay alguna pregunta específica acerca de estos 4 aspectos o de la tarea?
o continuamos con nuestros próximos puntos. ¿No? Entonces, dime tía. Disculpa, fíjate que no me quedó claro el segundo nivel del contexto escritural. Dale. Entonces, ¿puedes volver a explicar un poco? claro que sí. Entonces, como les decía, y Ale también levantó la mano, ahorita vamos a escucharlo. Entonces, en el segundo nivel estamos hablando de en qué parte de la historia de Israel está, o de la iglesia, perdón, está ese pasaje. Porque es muy importante saber dentro de la narrativa de Israel. O sea, nosotros en la Biblia sabemos que la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento una narrativa de que Israel, antes de ser una nación, fue una familia. En Abraham, antes de eso no existía, pero después fue Abraham el que fue llamado y levantó una familia. Después esa familia se desarrolló en una nación estando esclavos en Egipto. Después de esa nación fue liberada y pasó 40 años en el desierto. Luego esa nación entró a una tierra prometida que Dios les dio, ¿verdad? Durante un tiempo estuvieron ahí hasta que tuvieron reyes. Los reyes fueron mal ejemplo para la nación, pero a pesar de esos reyes, Dios hizo una promesa que iba a haber un rey máximo a través de la línea de uno de esos reyes. Ellos actúan mal, son llevados, exiliados a Babilonia, regresan otra vez a su tierra, ¿verdad? Y Dios les habla a través de profetas y finalmente son conquistados por los romanos y viene el Señor Jesús. Esa es como la historia muy resumida de Israel. Entonces mi pregunta es, ese versículo que yo estoy leyendo del Antiguo Testamento, ¿en qué parte de esa línea histórica de Israel cabe? ¿En qué momento es? ¿Es cuando están actuando en rebeldía? ¿Es cuando están siendo gobernados por un rey? ¿Es cuando están en el exilio? ¿En qué momento es? Y si estamos hablando de la iglesia, entonces, si está hablándole a cristianos, ¿en qué momento es? ¿Es cuando la iglesia está empezando? ¿Es cuando la iglesia se extiende hacia Europa y hacia otros países? ¿O es al final del Nuevo Testamento, ¿verdad? La historia. Entonces, el segundo nivel es saber en qué momento de la historia de esa narrativa del pueblo de Israel está el pasaje. ¿Okay? Eso es más o menos, no sé si me hice entender. Ok, es que fíjate que se me confundió el primer nivel, o sea, lo mezclé, porque entonces yo tomé como notas el primer, o sea, el segundo para el primero, entonces el primero para el primero. El primero. El nivel de salvación. Ese es el primero. El primero es en la historia de la salvación, ¿dónde está ese pasaje? En pocas palabras es antes de la muerte de Cristo, es después de la muerte de Cristo. Está dentro del antiguo pacto, donde la ley de Moisés es predominante, o es después de cuando Cristo Jesús viene y muere en la cruz y resucita. Ese es el punto. Ok. Ajá, muy bien. ¿Y Ale? Sí. Mi duda era, por ejemplo, en los salmos, por ejemplo, en el Salmo 51 nos dice en qué tiempo fue escrito, incluso lo habla diciendo que fue cuando David fue confrontado con Natán. Pero entonces hay salmos en los que podemos encontrar su historia, digamos, pero ¿cómo sabemos en dónde nos podemos encontrar? Claro. Por ejemplo, el niño que era 19, se lo dice músico principal, Salmo de David. Entonces, en esto, ¿a dónde puedo encontrar? ¿O solo ese? Bueno, muy buena pregunta. Entonces, por ejemplo, en los salmos, como estaba recordando Ale, hay unos salmos que tienen la bendición de tener una cosa que se llama el epígrafe. Y el epígrafe es aquello que ella estaba citando ahí, donde dice Salmo de David cuando estaba huyendo de Saúl, no sé qué. Y entonces uno ahí más o menos se puede ubicar, pero hay unos salmos que no tienen epígrafe, entonces uno dice cuándo se escribió eso. Entonces ahí es cuando sirve muchísimo, como les decía, tratar de acceder a herramientas que hay en internet, ¿verdad? Entonces yo les voy a recomendar, pueden buscar en internet, por ejemplo, pueden poner así, ¿cuándo se escribió el Salmo 91? Pónganlo así, y entonces ven todas las opciones que salen ahí y tratan de descubrir cuál de esas son fuentes respetables, válidas, ¿no? Que no son de algún locatario por ahí que le dio por escribir cualquier cosa, ¿verdad? Porque otra vez en internet se encuentra cada cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces
tratar de descubrir si uno sabe que es de una buena fuente. Si quieren me pueden escribir en mi mail y me escriben, mire pastor, encontré esta fuente, esta la conoce, es confiable o no. Obviamente yo no conozco todas, pero si yo conociera una de esas, les digo, es así, esa es una buena fuente, se las puedo recomendar, algo así. Entonces eso les puede servir. Además de eso les recomiendo, hay aplicaciones que se pueden conseguir en internet, que se pueden descargar en su celular, que se pueden descargar en el computador y que son gratuitas, como por ejemplo para el computador. Si ustedes manejan el computador o algo así y les puede servir esta es una buena herramienta que es gratuita y .com. Bueno, voy a ponerlo .com, pero si no les funciona con .com, usen .org, .net, lo que sea, .voz, .gt, lo que sea, pero hasta que funcione, ¿verdad? No me acuerdo ahorita si es .com nada más. Está esta, igual. eSword es como espada electrónica, ¿verdad? eSword, después se las voy a escribir por ahí para que las puedan tener. Esas son gratuitas y las pongo de primero porque estas tienen paquetes en español, tienen recursos en español, tienen diccionarios en español, tienen enciclopedias en español, la concordancia Strong que hablaremos las próximas semanas está en español. Tienen interlineares en español, tienen léxicos en español, muy útiles todo. Esas se las pongo primero. Hay otra que a mí me encanta, que es de las que a mí más me gustan, pero ¿cuál es mi problema? Mi problema con esta es que aunque la Biblia sí está en español, muchos de los recursos más útiles están en inglés. Entonces, si alguno de ustedes maneja inglés, se las pongo porque tal vez les pueda ayudar, ¿verdad? Si no, lo siento, de verdad que estas deberían de desarrollarla mejor, pero la vida es como no es justa la vida a veces, pero bueno. Entonces esta de Blue Letter Bible es una app y también es una website. Entonces esta es una app en iPhone, creo que en Android no funciona. La eSword sí funciona en Android, pero tiene un nombre diferente, o sea, yo se lo recomendaría, si pueden buscar en internet, en el browser primero, y que les aparezca cuál es el nombre de la app, porque ya no aparece con ese nombre en el Play Store. Entonces, a veces es muy confuso. Yo la he buscado, ya no aparece con el mismo nombre que la conocí antes. Pero, entonces pueden buscar en el browser, en Google Chrome o donde sea, ¿verdad? Busquen ahí eSword y ahí les va a mandar el link para el Play Store. Pastor, en el caso de, como por ejemplo, Digor o eSword, ¿tú podrías darnos alguna manera de cómo poder manejarlo? Porque si tiene un montón de... Tiene muchas cosas. Ok, entonces... Blue Letter Bible, pues la cosa es que, ¿cómo se lo mando ahorita? Solo un segundito. Luis, una pregunta. Dime. En la Thompson. La Biblia Thompson, ok, voy para allá, vamos a hablar de la Biblia Thompson. La Blue Letter Bible. Solo la Blue Cosos sí, solo está para iPhone, pero sí Luis, Google Android. Luis, una pregunta. Dime. Blue Letter Bible, esa también está en... ¿Tú dices que solamente en iPhone? Solo en iPhone que yo sepa, sí. Porque yo la tengo aquí en Android. Ah, sí, buenísimo. Sí, ¿Sí se aparece en Android también? Ah, genial. Entonces ahí la hicieron. Como les digo, lo único malo de la Blue Letter Bible es que algunos de los recursos están solo. Sí, eso solo en Seven, ¿no? No Solo. en la Website también. De hecho, son mejores los websites, creo yo, que las apps. Ok, antes de que sigamos, si tienen la posibilidad de ahorrar, primero, para los libros físicos, es una buena idea. Hacerse a una concordancia de Strong, a un diccionario Vine de palabras, a un diccionario histórico, cultural,
es muy útil. Si pudieran hacer eso, conseguir un léxico interlineal y cosas así, son buenas herramientas para tener en casa. Y yo siempre lo digo por esta razón. Así como están las cosas hoy en día, yo no sé en qué momento nos van a quitar acceso a todas las cosas en digital. Entonces es mejor tener un librito, una bibliacita y unos buenos libritos. Esos tienen que venir a quitarlos. ¿Me voy a entender? Entonces, así como están las cosas hoy en día, yo ya no confío mucho en los que están moviendo las redes, ¿verdad? Bueno, es una discusión para otro día, pero sí se lo recomiendo. Y si tienen la gran bendición que Dios les permite tener de poder tener unos buenos ahorros y comprar este software que se llama Logos, esto es esto es lo mejor para estudiar la Biblia. Es una cosa espectacular, eso tiene de todo. Pero Tiene, es un diccionario. no, es uno como este es el papá de todos ellos. De todos los websites. Logos, se llaman Logos. Pero por ejemplo, el problema es un website, es una enciclopedia bíblica de lo más completo que puede existir. O sea, esa cosa tiene de todo literalmente. Pero ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el paquete, creo que el paquete más sencillo, si no estoy mal, cuesta como $800, algo así. ¿Al año o mensual? De una solo trancazo. Ajá. Pero uno, o sea, con todos los juguetes así, son como $1,500, una cosa así. Entonces, es plata. Entonces, si el Señor les permitiera tener una cosa así, sería una bendición. A mí el Señor me bendijo de esta manera. Un amigo vino a enseñar aquí en el instituto y una vez yo le vi, estaba ahí en su computador, y le dije, ve, ¿tenés el logo? Y me dijo, sí. Y tengo una licencia extra, ¿la querés? Entonces lo tengo, gracias a Dios, pero no tuve que pagar un solo peso. Y es una delicia estudiar con esa cosa porque solo con hacer clic te abre. Y el problema con el Logos es que tienes que llegar al punto de decir, ya, para, ya. Porque si no seguís y abrís y lees y el tiempo se te va y a qué hora voy a terminar con todo lo que hay que leer aquí. Entonces ese programa, como les digo, si el Señor abre la oportunidad de tenerlo, vale la pena. Pero mientras uno no tenga con eso uno lo hace bien. O sea, aquí tiene uno las herramientas básicas para poder hacer un buen trabajo de interpretación bíblica. Básicas pero buenas. O sea, todo lo que necesitas lo puedes encontrar ahí. Y si no, como les digo, ¿qué me hace falta? Un cuchuga. La cosa es que solo dan 3 licencias, es la cosa. Solo dan 3 licencias y nos toca pelearlas. Pero bueno, dime, Vicky o Pamela levantaron la mano por ahí. Le echó Una pregunta que no logro leer hasta allá. Dime. Para buscar en la web era theword.com y el otro. Es eSword, eSword.com o como sea. eSword de espada. Sí, es como espada electrónica, una cosa así, eSword. Sí. Había una biblioteca Caribe que existía antes, no sé si todavía está vigente. Pueden buscarla también, ahorita me vino a la mente. Se llamaba Biblioteca Caribe en español, que también tenía todas estas cosas básicas, pero no sé si todavía está vigente. Si está vigente sería una buena solución porque es gratuita también. Bueno, ahorita eso es lo que me acuerdo. Entonces, buscar en internet y tratar de ser lo más, ¿cómo se dice? Luis, Recursivo. Dime, Esperanza. ¿qué diccionario de pronto histórico o concordancia recomiendas? Ok, concordancia la de Strong, creo que es la mejor de todas ahorita. La más completa, Strong. Se llama Strong porque así se llama el señor que la compiló, ¿verdad? La concordancia Strong. Historia y cultura. Y en historia y cultura les recomendaría, esto está difícil. Es que hay unos que son como especializados, pero digamos que el diccionario que me parece bueno es el diccionario Certeza, me gusta. El diccionario ilustrado de Holman es bueno.
diccionarios en general, ¿no? Esos son diccionarios en general que ciudades y les dan datos de las ciudades. La de certeza en español me gustó mucho. El de Holman, que les digo que también me parece bueno. Les recomiendo, qué bueno esa pregunta. El Vine es de palabras. Ese es para mí el mejor ahorita de palabras. Pero para palabras, el Vine, pero aquí nos estamos adentrando a algo que todavía vamos a hablar después. El Vine. El Vine es para palabras, pero después vamos a volver al de palabras. Pero me acabo de acordar de algo muy importante. Si pueden hacerse también ¿cómo se llama el manual? Halley. El manual de Halley. Hay uno que se llama el Manual Ilustrado de Halley. Se consigue en español también. Es un libro muy básico, pero que les puede ayudar muchísimo porque lo que hace es como describe cada libro, cuáles son los temas como claves del libro, te da una reseña histórica del libro, de cada uno de los libros de la Biblia. Entonces ese manual de Halley me parece que es muy sencillito y muy básico, muy bueno de tener. Es como esas primeras herramientas que uno quiere tener, el manual de Halley. Simplemente como referencia. Nada más, ¿verdad? De la Biblia Thompson. Thompson, sí, preguntó Nubia acerca de la Biblia Thompson. Ok, la Biblia Thompson es una buena Biblia, pero ¿qué es la Biblia Thompson? O sea, la Biblia Thompson es una Biblia que es una Biblia de estudio que lo que ha hecho es... ¿Se acuerdan ustedes de lo que hablamos del estudio trampolín? Que hablamos la semana pasada. Entonces la Biblia Thompson es una Biblia que usó el método trampolín para desarrollar toda una línea una forma de estudio de la Biblia. Entonces lo que hace la Biblia Thompson es que cada pasaje lo relaciona con otros pasajes que puedan tener el mismo tema o la misma enfoque. ¿Me voy a entender? Entonces cada pasaje de la Biblia, cada versículo tiene enfrente un montón de referencias cruzadas a otros versículos, de manera que tú puedes, con simplemente encontrar un versículo, ir a otros y desarrollar todo un estudio de la Biblia. Y en la parte de atrás tiene todo el desarrollo de temas y cuáles versículos de la Biblia tocan ese tema. Entonces, mis respetos para el señor Thompson, ¿verdad? Porque el trabajo que hizo fue espectacular. Es un increíble trabajo. Pero otra vez, personalmente, y ahí sí yo soy muy personal, la Biblia Thompson, Biblia de Estudio Thompson es buenísima y si la quieren tener en casa me parece que es algo bueno tener ahí, es recomendable, pero para estudio método inductivo no les va a servir mucho. No sé si me van a entender. Porque hace uso del método trampolín, ¿verdad? Pero es buena, la recomiendo, es muy buena tenerla. Pero el problema de la Biblia Thompson es que te va a llevar por donde ella quiere llevarte, porque ya están las líneas trazadas ahí, punto A, punto B, punto C, punto A, y no están cometiendo un error, no sé si me voy a entender, pero lo lindo de estudiar la Biblia, así como lo vamos a hacer nosotros, es tratar de ir al texto solito. ¿Pero esa Thompson tiene comentarios? No tiene comentarios, tiene pasajes como de hojas donde profundiza en ciertos temas, ¿verdad? Pero su especialidad son las referencias cruzadas. Ese es el éxito de la Biblia Thompson y es excelente en lo que hicieron. ¿Y qué tal las Biblias con comentarios? Las Biblias con comentarios... Comida masticada. Sí, más o menos. Cuando hablamos de Biblias con comentarios me refiero a, por ejemplo, un maestro, un pastor muy conocido, llámese MacArthur, llámese Scofield, llámese... no, él no tiene. Llámese Chuck Smith, porque también hay la Biblia de estudio de Chuck Smith. Y llámese quien sea, ¿verdad? Entonces lo que hacen es la Biblia, pero en la parte de abajo trae comentarios que ese pastor hace o hizo en algún momento acerca de esos pasajes, explicando el pasaje. Y qué chilero, o sea, lindo, ¿verdad? Son buenos y bonitos y toda la cosa, pero si queremos estudiar la Biblia, queremos estudiar la Biblia, no el comentario de alguien más. Entonces los comentarios de otras personas son buenos para leerlos después de que terminaste tu tarea. Entonces yo sí recomiendo, si se puede, una Biblia que sea solo Biblia, ¿verdad? Solo Biblia.
Ni siquiera referencias cruzadas, ni siquiera comentarios a pie de página. Y ustedes dirán, pero en serio, creo que esas son las mejores, y al pasar los años esas son las que más me gustan, porque son las Biblias que tú vas a poder desarrollar y rayar y marcar, y tú haces las referencias cruzadas y tú le escribes tus comentarios. Esas son las que más vas a poder disfrutar. Las otras son útiles para tenerlas ahí en la biblioteca y usarlas como referencia de vez en cuando, como un apoyo. Si puedes tener varias de esas Biblias, genial, genial, ¿verdad? Pero no como tu Biblia de estudio. ¿No? Muy bien. Sigamos. Entonces, se nos fue el tiempo. Avancemos entonces ya en lo que es el método. Pero ya quedó clara la tarea. Ya con eso tienen bastante tarea. Sí, la Biblia Thompson. Yo no sé, yo tenía una Biblia Thompson, no sé qué pasó con ella. ¿Tú la tienes? Yo tenía una y no sé qué pasó. Creo que la dejé en Cali. Creo que la dejé en Cali para... Por ahí. Tal vez quedó en la oficina o algo así, no sé. Por ahí. Lucho la tiene. Búscala, Melvis. Entonces... dime. ¿Era 70 o...? Qué buena pregunta. ¿Saben qué? En esa pregunta nos vamos a quedar un tiempito aquí. Buena pregunta. ¿Cuál es la mejor Biblia para estudiar? Reina Valera 60 o todo eso. Okay. Para responder esa pregunta tengo que alargarme un poquito. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, esta es... y yo creo que aquí vamos a parar. Después de eso solo les digo unas cosas claves y ya nos vamos. Porque... Pero es buena pregunta, es muy buena pregunta. Por eso no quiero pasarla por encima. ¿Cuál es la mejor Biblia para estudiar? Entonces, a ver. ¿Cómo me voy a organizar ya? El mejor texto bíblico que podríamos usar para estudiar sería la compilación de las copias más antiguas. Pero ¿cuál es el problema? Uno, están a miles de kilómetros de distancia y no tenemos acceso a ellas. Y dos, si tuviéramos acceso a ellas, yo no creo que ninguno de nosotros hable ni hebreo clásico ni griego koiné, ¿verdad? Ninguno de nosotros, yo no sé ni una sola palabra de griego koiné. Entonces estaríamos en graves problemas, porque aún así teniendo las copias no sabríamos cómo leerlas o interpretarlas. Además de eso que tienen algunos asuntillos ahí característicos de lo que son los manuscritos. Entonces, ¿con qué nos quedamos nosotros? Pues con una traducción a nuestro idioma. Eso es lo que nosotros vamos a usar. Entonces, ¿cuál sería la siguiente pregunta? ¿Cuál es la traducción en español más fiel, más cercana a la intención original del texto? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y entonces resulta que eso nos trae la respuesta es la siguiente. Todo va a depender, ustedes la pueden escoger, y eso va a depender de qué clase de forma de traducción se usó. Entonces, ¿qué forma de traducción se usó para la versión que tenemos en las manos? Entonces ahí es donde hay que investigar también, ¿verdad? Resulta que hay tres formas de traducción. Una forma es la literal, o también llamada formal, o la otra es la traducción dinámica y la otra es la traducción libre. Ahí ya Sergio va a saber si le quedó buena la pregunta en el examen. Creo que sí le quedó buena. ¿Verdad? Entonces, hay tres formas de traducir la Biblia. La traducción formal o literal, la traducción dinámica y la traducción libre. Entonces, de esas tres formas de traducción, la mejor, la más adecuada para estudiar la Biblia, para ir a lo más cercano del texto es la primera, la literal o formal. ¿Por qué? Porque la literal o formal es una traducción que se da palabra por palabra. Entonces los traductores están traduciendo palabra por palabra. ¿Qué es lo que pasa cuando se traduce así? Pues se mantiene la mayor fidelidad
pero es difícil de leer. Es difícil de leer, es decir, no es amigable a la lectura. Es compleja de leer porque son palabras más extrañas y la forma en que está puesta, como es palabra por palabra, entonces la forma a veces es pesada, la lectura es pesada. ¿Ok? ¿Qué Biblias, por ejemplo, tenemos? ¿Se acuerdan de los manuscritos que hay compilaciones? Hay una compilación que es el Textus Receptus y tenemos de ahí la Reina Valera 60. O la Reina Valera, básicamente, porque la Reina Valera, que es la traducción hecha por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fue la primera, ustedes la pueden buscar en internet o en estas páginas que vimos por ahí, ustedes pueden buscar la que se llama la Biblia del Oso. Es la primera Biblia que se tradujo al castellano, al español. Y uno la lee y uno dice, Dios mío, esto es español, o sea, no puede ser. Y es español, ¿verdad? Pero entonces se han hecho varias revisiones y varias actualizaciones. Y hoy en día nosotros tenemos la Reina Valera revisada del 60, que es como la que más se usa en los círculos cristianos evangélicos, ¿verdad? Pero también está la Reina Valera actualizada, la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera Gómez, ¿verdad? Del 2010, que es una actualización del 2010, que son actualizaciones que las han modernizado un poquito más para que sean de más fácil lectura. Personalmente yo me quedo con la Reina Valera del 60 para estudiar, ¿verdad? Para estudiar. Muy importante. ¿Qué otra traducción es literal o formal y que se la recomiendo si quieren usarla para estudiar? La Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas es una traducción literal formal, pero de otra compilación de copias, que es la de Westcott y Hort, que es otra compilación, ¿verdad? Pero igual buena, ¿verdad? Hay una discusión entre los teólogos intelectuales de cuál de las compilaciones es mejor, pero la Biblia de las Américas es buena también, es traducción literal formal y también es buena para estudiar. Ahora hay una nueva actualización que es la Nueva Biblia de las Américas, que es más fácil lectura. Esas son buenas Biblias para estudiar. ¿Okay? ¿Y cuál era la compilación de la Reina Valera? La Textus Receptus, el TR, el texto recibido de Erasmo de Rotterdam. Entonces, la dinámica, ¿cuál es el problema con la traducción dinámica? La traducción dinámica es una traducción que se hace idea por idea. Entonces, los traductores dicen, miren esta frase, ¿qué es lo que habrá querido decir? Esto, tal cosa, entonces pongamos esto. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿cuál es el problema con la traducción dinámica? Ya hay un nivel, en este también hay un nivel de interpretación, obviamente, pero aquí el nivel de interpretación es mucho más, ¿verdad? Y ya hay más contenido de la subjetividad de los traductores. ¿Me voy a entender? Entonces, yo no estoy diciendo que estas sean malas traducciones, no estoy diciendo eso. Hay algunas personas que son muy radicales en esto y consideran algunas de esas hasta satánicas y cosas así. Yo personalmente no. Pero, aunque creo que pueden ser útiles ¿para qué? Para leer y expandir un poquito el sentido, no son las más adecuadas para estudiar. Como por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional usó el Textus Receptus, pero tiene más de 7.500 cambios en comparación al Textus Receptus. Entonces ya uno, no mucho me gusta, ¿verdad? Pero puede ser útil para leer y expandir el sentido de lo que están leyendo. Si lees la Reina Valera 60, dice, de las concupiscencias tú me extrajiste en medio de uno. Entonces puedes leer la Nueva Versión Internacional y dice, de mis malos deseos. Gracias. Y la puedes seguir aquí. Para eso sirve la Nueva Versión Internacional, pero para estudiar no. Por ejemplo, en la dinámica está otra famosa que está muy de moda entre los jóvenes hoy en día, que es la Nueva Traducción Viviente, la NTV, pero la NTV es también de la Westcott y Hort, de la otra compilación. Otra vez, buena para leer, buena para expandir ideas, no tanto para estudiar. Es buena para tenerla ahí al ladito y que te ayude con un bastoncito de vez en cuando, pero no para estudiar. Traducciones libres. Las traducciones libres tienen otra palabra, se les conoce como una paráfrasis. Las traducciones libres son paráfrasis.
que en otras palabras yo diría no son Biblia. Básicamente no son Biblia. Otra vez no las voy a satanizar ni nada, pero porque es que hay personas que sí dicen, no, eso es del diablo. No, tampoco, pero hay que tener cuidado, hay que saber qué es lo que estás leyendo. Entonces, ¿qué es esto? Una traducción libre, una traducción de paráfrasis es cuando el traductor está explicando en sus propias palabras lo que lee en los manuscritos. Entonces es como su comentario o es su descripción personal de lo que está leyendo en la Biblia, y muchas veces puede ser muy útil también para ver un punto de vista que tú no habías tenido en cuenta, algo así, pero tienes que tener en cuenta, eso no es la Biblia, ese es el comentario de este personaje, o es la explicación de este persona. Entonces si vas a leer una paráfrasis o una traducción libre, tienes que saber que estás leyendo, no es la Biblia directamente, es la expansión que alguien le hizo a través de explicaciones, y puede tal vez en algún momento ser útil, pero hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama la versión Biblia Libre, ¿sí? Versión Biblia Libre, que es una paráfrasis. Hay otro que se llama El Mensaje, de Eugene Peterson. No sé, hay quienes lo disfrutan de ellos. Yo personalmente no, pero otra vez no lo satanizo tampoco. Solo hay que tener cuidado. No es Biblia, no hay que estudiarla como Biblia. Solo, si quieren leerlo y les parece interesante, tengan cuidado, no es palabra de Dios. ¿Okay? Estoy tratando de pensar en otra paráfrasis, no me acuerdo ahorita. Por ejemplo, la famosa Dios habla hoy es una combinación de dinámica y libre. Entonces, a veces hay gente que le gusta porque tiene dibujitos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, dime, Esperanza. La TLA, ¿cuál es? La traducción del lenguaje actual es dinámica. Ah, ok. Ajá, la traducción del lenguaje actual es dinámica, pero otra vez, puede ser buena para leer. Entonces, por ejemplo, para el tiempo devocional, ustedes podrían usar una NBI, una TLA, una NTV, para su tiempo devocional en las mañanas, cuando están pasando tiempo a solas con el Señor. Eso puede ser útil para eso. Pero si se quiere sentar a hacer un buen trabajo de estudio, Reina Valera o Biblia de las Américas. Esas son las dos que yo les recomiendo para estudiar. La Biblia textual, por ejemplo, es buena también. Biblia textual es buena para estudiar. Es literal. Ajá. Dime eso. Hay una que está en inglés, supongo que en algún momento va a estar en español, que se llama The Passion. No la conozco. En Estados Unidos, en promedio, cada año salen 13 nuevas versiones de la Biblia. Entonces, cada loco que tiene dinero puede imprimir una por ahí. Entonces, en inglés, bueno, no soy tan experto, digamos, en conocer cosas del inglés, ¿verdad? Pero digamos que la King James, obviamente, es la super literal, formal. La ESV es buena Biblia. La American Standard Version también yo diría que es buena Biblia. El Message dicen que es como la internacional, es paráfrasis, ¿no? Sí, esa es la de Eugene Peterson. ¿Solo? Sí, la ESV. ¿La TLA que dijiste que era? Traducción del lenguaje actual es dinámica. Sí, bueno, no sé, ahí está. Sí. Ok, entonces, dime, Olivia. Pero es como sugerencia mía. El estudio de Daniel está usando contemporáneo. Sí. Estoy usando contemporánea para Daniel. Quiero empezar a usarla más porque me parece más amigable, pero es literal. Es literal, pero lo único que hicieron fue cambiar el vosotros por ustedes, por vos, y ciertas palabras, ciertas palabritas así extrañas las pusieron más modernas, por eso se llama contemporánea, ¿verdad? Esa es la razón, pero sigue siendo formal literal. Ajá. Sí, en las de los miércoles sí sigo en Reina Valera 60. Ajá, sí. ¿Alguien me preguntó algo por aquí en Zoom?
Melvis creo que levantó la mano, alguien no. No, la pregunta es, por ejemplo, cuando uno va a disciplinar un grupo, está teniendo la tendencia a usar las medidas más ligeras constantemente de bien. Y yo sí me quedo con la Reina Valera. Insisto mucho porque pues deberían empezar realmente a hacer estudios. No todo así masticadito, porque la verdad que para disciplinar, yo considero que es la Reina Valera la mejor. Es una buena pregunta la de Melvis. A eso, a tener todo así masticadito. Es una buena pregunta la de Melvis. Por ejemplo, o sea, si tú estás empezando a dirigir un estudio bíblico en tu casa o con unos amigos o algo así, y es bueno, o sea, está bien reconocer la Reina Valera 60 es a veces compleja, o sea, difícil de leer a veces. Y entonces tú quieres hacerlo un poco más amigable con tus compañeros de trabajo, de la escuela, tus amigos, tu familia, qué sé yo. ¿Qué versión usa la Reina Valera 60 a pesar de que va a ser un ladrillazo para la gente? ¿Verdad? O cuál usas, ¿verdad? Entonces ahí es donde pueden ser útiles esa Reina Valera contemporánea. Puede ser útil la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Que se mantienen dentro del literal, pero son un poco más amigables a la lectura, ¿verdad? Entonces, en esos casos se pueden usar esas. Quieres hacer tu estudio bíblico y quieres compartirlo de una manera mucho más amigable, y esa puede ser una buena opción. Sí, y ahí es donde... Dime, Dori. He visto que hay unos dice Biblia católica. El tema de la Biblia católica. Ese nos había faltado. Ok, entonces la pregunta de Doria, la pregunta de Olivia, y terminamos ahí porque yo creo que se nos hace tarde ya. ¿No tenías otra? Bueno, entonces la de Doria es, ¿qué pasa con la Biblia católica? ¿Verdad? Okay. Esa es la latinoamericana, ¿no? ¿Sí? La latinoamericana es católica. La de... ¿Cuál es que es la otra? Palabra de Dios para hoy, palabra de Dios para todos. Sí, sí la usan los católicos, es cierto, y tienen los deuterocanónicos, es cierto. La Dios habla hoy también. Dios habla hoy se usa también, le han puesto sí, es cierto. ¿Y cuál la de Jerusalén también es una de las famosas de los católicos? Latinoamericano se llama. Latinoamericano, sí. Entonces. La Santa Biblia. Sí, la Santa Biblia latinoamericana, creo que así se llama, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el asunto con la Biblia católica? ¿Es mala la Biblia católica? En sí, no. ¿Qué es lo que pasa? La Biblia de tradición católica es traducida de otra compilación de copias. Hay muchas compilaciones de copias, bueno, no muchísimas, pero hay variadas. Entonces, está el Textus Receptus y está el Westcott Report, que son los que los cristianos evangélicos protestantes usamos más como base de nuestras traducciones. Pero la Biblia católica es traducida de acuerdo a una compilación que se llama el Código Vaticano, ¿verdad? Y en el Vaticano ellos tienen su propia compilación de copias y no es diferente a las otras dos que les acabo de mencionar, o sea, contiene las mismas cosas, simplemente que unas tienen copias más antiguas y otras tienen copias más antiguas, y esa es la discusión de cuál de esas compilaciones es la mejor, ¿verdad? Pero contienen lo mismo, ¿verdad? Entonces una Biblia de tradición católica va a tener exactamente la misma información que tiene la nuestra. Tiene la misma información que nosotros tenemos, pero tiene unos libros extra. Claro, el católico va a decir, ustedes los protestantes evangélicos le quitaron libros, y nosotros le vamos a decir, ustedes se los pusieron, pero hay que ver la historia, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que ir a la historia, ¿verdad? Y revisar otra vez. Está en internet, está el acceso a la historia y toda la cosa. Entonces uno puede darse cuenta en la historia que los libros que ellos tienen extras son del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y esos libros son llamados apócrifos, algunos los llaman apócrifos, otros los llaman deuterocanónicos o pseudoepigráficos, ¿verdad? Esos son los tres términos que se usan para eso. Apócrifo significa escondido, y a mí por eso no me gusta mucho ese término, porque da la idea de que los son escondidos y suena como a conspiración, ¿verdad? Que alguien estaba escondiéndolos y nosotros los descubrimos, y no es así.
No es así, la historia nos muestra que no es así. 2 deuterocanónico significa más allá del canon. Me parece a mí que eso es más adecuado. O me gusta más como lo llaman los mismos judíos, que es pseudoepigráficos, es decir, que no son inspirados por Dios. Los judíos consideran estos libros como parte de su tradición histórica, pero no los consideran inspirados por Dios. Los mismos judíos no los incluyen dentro del Tanakh, que es el Antiguo Testamento judío. Ellos no los consideran inspirados por Dios. ¿Qué es lo que tienen? Tienen descripciones históricas acerca de la nación de Israel, sobre todo en la época después del exilio, después de que regresaron de Babilonia. Entonces, esos libros son más que todo de esa última parte que en la Biblia no hay descritos, es decir, cuando Dios no habló al pueblo de Israel. Entonces, esos libros hablan acerca de las guerras de los macabeos. Tienen el libro de sabiduría es un libro muy interesante, porque es de un rabino después del exilio, Ben Sira, y muy interesante. Es un libro muy interesante, pero tiene muchos problemas porque tiene contradicciones con los otros libros. ¿Okay? Por eso los mismos judíos no los consideraban Biblia, no los consideraban inspirados por Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se traducen al griego, se tradujeron los del Tanakh, los del Antiguo Testamento, y se tradujeron esos y otros libros más de tradición hebrea. Pero ¿qué pasó? Cuando la Iglesia Católica nace, se forma, empieza a tomar forma, empieza a moldearse, porque la Iglesia Católica uno no puede decir, este fue el día en que la fundaron, no. Fue un proceso de formación, amalgamiento, hasta que salió el ejemplo que soy, ¿verdad? Lo siento, es una palabra muy fuerte. Pero el monstruo está bien, lo que soy, ¿verdad? Entonces, mientras se está formando y todo lo que está pasando en la Iglesia Católica, en la historia, empiezan a surgir enseñanzas incorrectas, como el purgatorio, como la Inmaculada Concepción de María, como cosas como estas, ¿no? O María, Madre de Dios, ¿verdad? Empiezan a surgir estas discusiones a través de la historia que esta iglesia que se está formando romana, con base en Roma, empieza a adquirir y que empieza a usar estas cosas para obtener dinero, por ejemplo, con lo del purgatorio, ¿verdad? Y resulta que descubren que hay versículos en Macabeos 2, en 2 Macabeos, por ejemplo, hay un versículo que les da la puerta, les abre la puerta para decir que está bien ofrendar dinero por los muertos. Si ustedes leen 2 Macabeos, se van a encontrar un pasajecito ahí donde regresan los soldados de una batalla donde murieron algunos y le dicen al sacerdote algo, al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote les dice, oren y ofrenden por los que se murieron. Entonces ¡guau! Lo agregaron. Entonces, después del año 1011 aproximadamente, después de Cristo, por ahí, la Iglesia Católica, con base en Roma, decide meter esos libros al canon del Antiguo Testamento. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Claro, cuando llega la Reforma Protestante, ¿verdad? 1517, Martín Lutero, la Reforma Protestante explota en Europa. Los protestantes empiezan a decir, fuera con estos libros, porque esos libros son los que están usando para sacarle dinero a la gente. ¿Me van a entender? Entonces los católicos por eso dicen, ustedes los protestantes le quitaron libros. Y uno dice, sí, pero porque ustedes se los habían metido antes. O sea, la Iglesia Católica se los había metido antes. ¿Me van a entender? Entonces, otra vez, pero no me crean a mí. No me crean a mí. Pueden ir a buscar en la historia y ver la historia y ver cómo funcionan las cosas. Y eso fue lo que pasó. Entonces, por eso la Iglesia de Tradición Católica tiene esos libros. Entonces, ¿quieren usar la Biblia católica para estudiar? Úsenla. Úsenla. Pero siempre tengan en cuenta, esos libros extras, sepan de dónde vienen y de qué se tratan y que no son palabra inspirada por Dios. Pero se van a sorprender. ¿Y sabes por qué sería interesante? Porque si tú tienes familiares, amigos que son así, católicos de hueso colorado y toda la cosa, ¿verdad? Y tú les dices, mira, o sea, estudiemos la Biblia, o sea, ahí está el mensaje, o sea, es la misma cosa, ¿me entiendes? Y uno dice, ay, pero los sacerdotes enseñan algo diferente a lo que está en la Biblia. Estás en lo cierto, ¿verdad? Entonces, ellos en su misma Biblia se van a dar cuenta de que, oye, pero esto aquí no encaja mucho con lo que
la catequesis dice, por ejemplo, o lo que los santos maestros de la Iglesia Católica dicen, lo que la doctrina de la Iglesia. Ok, interesante. ¿Ok? Mejor antes de usarla para estudiar, mejor estudiar primero esa Biblia. Si quieres, dale. Si es tu llamado, ahí sí le digo yo a la gente, si ese es tu llamado, dale. O sea, si tú crees que Dios te está llamando a eso, dale. Mientras estudies la Biblia vas a estar bien. Porque la Iglesia Católica te va a decir lo contrario. No se ponga a estudiar la Biblia, que solo los... ¿verdad? ¿No? En la iglesia, la verdadera Iglesia de Cristo te va a decir, estudia la Biblia. Mientras tú estudias la Biblia, vas a estar bien. ¿Ok? Cuidado con la nueva traducción la traducción del Nuevo Mundo. Si se la encuentran, háganse un favor. Con este frío, hacer una fogatita. Esa es la de los testigos de Jehová. Está corrupta, está cambiada. Ellos le cambiaron cosas, ¿verdad? Entonces, la traducción del Nuevo Mundo, fuera. No, eso está corrupta, está cambiada, transformada. La dañaron, está dañada. Entonces, esa no. Y ya. Yo creo que eso es todo por ahorita. Nos despedimos por ahorita. Ya no podemos. Pero bueno, estamos disfrutándolo, creo, y sacamos varios. Espero que podamos aprender mucho. Entonces, y ya tenemos tarea, que eso es lo que más me interesaba. ¿Verdad? Ya tenemos tarea. Entonces, ya ustedes saben lo que queremos hacer. Cuando ustedes desarrollen su tarea de su versículo, la próxima semana, entonces, lo que quisiera es tal vez preguntarle a algunos, no muchos, tal vez 2 o 3 de ustedes, perdón, que compartan un poquito de lo que encontraron, sobre todo si encontraron algo que les llamó mucho la atención, que no sabían de su texto. Eso me gustaría escucharlo. Y entonces ya entraríamos a ver paso por paso el método. ¿Qué es observar? ¿Qué es interpretar? ¿Qué es aplicar? Y entonces la tarea va a ser que cada uno de ustedes va a empezar a hacer ese proceso con su versículo. ¿Verdad? Y esa va a ser la tarea que vamos a empezar a hacer. Y entonces eso significa que tal vez no la próxima semana, pero tal vez la siguiente vamos a hacer tarea en clase. O sea, quisiera verlos a ustedes aquí haciendo tarea en clase. Y ahí vamos a ver. Después de eso, mi reto es profundizar un poco más. Entonces vamos a tomar un pasaje poético, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y vamos a hacer todos los pasos. Y después de eso vamos a tratar de tomar una carta de Pablo. Y vamos a hacer todos los pasos. Y después de eso, antes de la carta de Pablo vamos a ver una historia de los evangelios. Después vamos a ver una carta de Pablo, después una parábola. Después de las últimas cosas que vamos a hacer es que nos vamos a meter a un pasaje profético. Que ese es el que más nos va a demandar, ¿verdad? Ese es el último. Entonces, esa es la idea, que podamos hacer la tarea con cada uno de esos diferentes clases de pasajes y ver las características de cada uno de ellos. Y obviamente después de eso nos va a tomar varias semanas, obviamente, y al final lo que yo quisiera es darles unos tips o una clase específica para darles claves acerca de cómo compartirlo. Y esa va a ser una de nuestras últimas clases que vamos a sacar al azar a alguien para que comparta su bosquejo de su proceso de interpretación. ¿Sabes? Esa es la idea. Para que se den cuenta que no es todos lo podemos hacer. ¿Bien? Bueno, oramos, ¿les parece? Pareciera ser que no hay una pregunta extra por ahí, ¿verdad? Entonces... Luis, yo te quería preguntar, la clase pasada se grabó y esta... Esta no. Ups. La clase pasada sí. El asunto es que voy a volver a preguntarle a Luis porque él me dice que ya están disponibles en YouTube, pero pareciera que no todavía. ¿Verdad que no? Sí, entonces voy a volver a decirle mañana a ver qué habrá pasado. Sí. Porque sí están grabadas, o sea, yo sé que están grabadas porque he visto los archivos, pero parece que no están. Lo que yo creo es que no están en YouTube, pero están privadas todavía.
O sea, no están disponibles al público. Entonces le voy a decir que las disponga. Pero qué pena que la de hoy no la grabé. Se me pasó. Por ahí. Dime. Pero se puede por lo menos la Ah, grabación. sí, lo tenemos en audio. Gracias, Dori. Sí, eso sería una bendición. Tal vez lo ponemos en audio. Lo podemos subir en YouTube en audio, solo el audio. Está bien. Ok, entonces así, oramos. Ale levantó las manos antes de orar. Cuatro aspectos, sí. No, solo los 4 aspectos que son idioma, género literario, contexto histórico-cultural y contexto escritural. Esas 4 cosas. Dale. Pastor, y eso se usa en todos. En todos. Siempre se usa igual para. Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche, por poder aprender, por poder estudiar. Y ahorita que estamos en este proceso de ir descubriendo más y más acerca de tu verdad, este libro que tú nos has dejado con tus palabras para nosotros, queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad, y no solamente capacidad intelectual y mental, sino también la pasión y el gozo, el disfrute de encontrarte a ti en medio de ese texto, que realmente sea una verdad lo que David decía de que tu palabra sea como miel a nuestra boca, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a casa en esta noche. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.